En mi trabajo, mi jefe me humillaba todos los días delante de mis compañeros, hasta que un día me hice dueño de la empresa. Daniel tenía 23 años cuando consiguió su primer trabajo serio. No era el trabajo de sus sueños. No era glamoroso. No tenía una oficina con ventanas enormes ni un salario impresionante. Pero para él era un comienzo. Y los comienzos importan. La empresa se llamaba Soluciones Strategics. Una consultora pequeña pero ambiciosa que prometía crecimiento rápido a quienes estuvieran dispuestos a darlo todo. Su jefe directo era Mauricio Herrera. Mauricio era de esos hombres que caminaban como si el suelo les perteneciera. Traje impecable, voz fuerte, sonrisa que parecía amable, hasta que dejaba de serlo. Los primeros meses, Daniel hizo todo lo que le pedían. Se quedaba horas extra. Aprendía rápido. Aceptaba correcciones sin protestar. Pero algo no estaba bien. Mauricio tenía una forma particular de motivar. Daniel, ¿sabes por qué estás aquí? Le dijo un martes frente a todo el equipo. Para aprender y aportar, señor, respondió él. Mauricio soltó una risa corta. Estás aquí porque eres barato y reemplazable. No lo olvides. Algunos compañeros bajaron la mirada. Otros fingieron no escuchar. Daniel sintió que la cara le ardía. No era la primera vez. Cada error mínimo era amplificado. Cada logro, ignorado. Si un cliente quedaba satisfecho, Mauricio decía: eso es lo mínimo que espero. Si algo salía mal, incluso por factores externos. Por eso no contrató gente sin experiencia. Un viernes, ocurrió el episodio que cambió todo. Habían trabajado durante semanas en una propuesta para un cliente importante. Daniel había hecho la mayor parte del análisis financiero. Revisó cifras hasta la madrugada. Cruzó datos. Corrigió detalles. El día de la presentación, Mauricio olvidó incluir una tabla que Daniel había enviado correctamente. El cliente notó la ausencia. Mauricio no dudó. Disculpen, fue un error de mi asistente, dijo señalando a Daniel. A veces la falta de experiencia pasa factura. Daniel sintió un silencio pesado caer en la sala. Quiso hablar. Quiso explicar. Pero se quedó callado. La reunión terminó tensa. Al salir, Mauricio lo llevó a su oficina. Te voy a decir algo para que lo entiendas bien, dijo cerrando la puerta. Si mañana no vienes, consigo a otro como tú en una semana. Eres reemplazable. Esa palabra se le quedó grabada. Reemplazable. Esa noche, Daniel no pudo dormir. No por rabia. Por claridad. Se dio cuenta de algo, no le dolía que lo reemplazaran. Le dolía que él mismo hubiera aceptado ser tratado así. Se sentó frente a su computadora. Abrió una hoja en blanco. Y escribió una sola frase. Dejaré de ser reemplazable. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero esa noche tomó una decisión silenciosa, iba a aprender todo lo que pudiera. No solo lo que le pedían. Todo. Finanzas avanzadas. Negociación. Liderazgo. Estrategia empresarial. Si Mauricio creía que era barato y sustituible, estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera. Porque Daniel no quería venganza. Quería valor. Y esa diferencia lo cambiaría todo. Daniel no renunció al día siguiente. Tampoco enfrentó a Mauricio. No hizo una escena. No publicó frases indirectas en redes sociales. Hizo algo mucho más peligroso. Se quedó y empezó a aprender. Las semanas siguientes cambiaron por completo su rutina. Entraba a las 8 de la mañana como siempre. Cumplía con su trabajo. Recibía críticas. Guardaba silencio. Pero ahora, cada comentario de Mauricio lo analizaba como si fuera información estratégica. Cuando el jefe corregía una propuesta, Daniel no se quedaba solo con el regaño. Observaba el enfoque. La estructura. La forma en que Mauricio persuadía a los clientes. Cuando había reuniones con inversionistas, tomaba notas mentales no solo de lo que se decía, sino de cómo se decía. Descubrió algo importante. Mauricio no era un genio. Era disciplinado. Seguro. Y sabía vender confianza. Eso era todo. Y eso, se podía aprender. Por las noches, Daniel estudiaba. Cursos en línea de análisis financiero. Libros sobre liderazgo y cultura empresarial. Podcast sobre emprendimiento. Dejó de gastar en cosas innecesarias. Empezó a ahorrar cada peso. Mientras otros compañeros se quejaban en la cafetería, él escuchaba. Algún día alguien debería abrir una empresa donde se valoren el talento, decía Sofía, del área de marketing. Daniel no respondía. Pero anotaba. Porque por primera vez estaba mirando el panorama completo.
Soluciones Strategics tenía clientes fieles, pero también tenía debilidades claras. Procesos desorganizados. Alta rotación de personal. Mal ambiente laboral. Dependencia excesiva de la imagen de Mauricio. Y donde hay debilidad, hay oportunidad. Un jueves por la tarde ocurrió algo revelador. Un cliente importante llamó molesto. Había un error en una proyección. Mauricio gritó por teléfono. Culpó al equipo. Colgó. Si pierdo esta cuenta, varios de ustedes se van, anunció frente a todos. Esa noche, Daniel revisó el proyecto. El error no era del equipo. Era una decisión arriesgada que Mauricio había tomado para impresionar al cliente. Daniel lo entendió en ese momento. El problema no era la empresa. Era el liderazgo. Y si el liderazgo fallaba, todo caía. Pasaron 6 meses. Daniel ya no era el joven inseguro del primer día. Había desarrollado habilidades reales. Tenía contactos. Había aprendido cómo funcionaban los contratos, cómo se negociaban tarifas y cómo se estructuraban propuestas competitivas. Pero aún no estaba listo. Necesitaba algo más, experiencia real tomando decisiones. Y esa oportunidad llegó de forma inesperada. Un cliente pequeño pidió trabajar directamente con él. Me gusta cómo explicas los números, le dijo en una llamada privada. ¿Tú podrías encargarte del proyecto completo? Daniel dudó. Eso implicaba responsabilidad. Y si algo salía mal, Mauricio lo usaría en su contra. Pero aceptó. Durante 3 meses, manejó el proyecto con cuidado extremo. Cumplió plazos. Mejoró procesos. Escuchó al cliente. El resultado fue claro, el cliente renovó contrato y aumentó el presupuesto. Mauricio se atribuyó el éxito, como siempre. Pero el cliente sabía quién había hecho el trabajo. Y Daniel también. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, recibió un mensaje. Era el cliente. Si algún día trabajas por tu cuenta, avísame. Daniel se quedó mirando la pantalla varios segundos. No era una oferta formal. Pero era una puerta. Y ya no estaba tan lejos de cruzarla. Esa misma noche abrió otro documento en blanco. Esta vez no escribió una frase. Escribió un nombre. No era perfecto. No estaba registrado. No existía aún. Pero representaba algo distinto. Una empresa donde el talento no fuera reemplazable. Donde el liderazgo no fuera humillación. Donde el crecimiento fuera real. Daniel cerró la computadora. No sonrió. No celebró. Solo respiró profundo. Porque entendió algo fundamental. Mauricio pensaba que el poder venía del cargo. Daniel estaba descubriendo que el verdadero poder venía del valor. Y pronto, el equilibrio cambiaría. Después de casi un año en Soluciones Strategics, Daniel había cambiado por completo. Ya no era el empleado tímido y temeroso. Era alguien que sabía cómo agregar valor, cómo tomar decisiones difíciles y cómo ver oportunidades donde otros veían problemas. Pero aún había un obstáculo enorme, Mauricio. El jefe seguía humillándolo en público. Seguía diciendo que era reemplazable. Y aunque Daniel ya no se lo tomaba personalmente, sabía que no podía quedarse ahí para siempre. Una noche de domingo, mientras revisaba sus finanzas personales y la lista de clientes que había conquistado discretamente, tomó la decisión que cambiaría todo. Dejaría el trabajo. No sería una salida impulsiva. No sería una renuncia dramática. Sería un paso calculado hacia algo mucho más grande, su propia empresa. Durante las semanas siguientes, comenzó a preparar todo en secreto. Registró el nombre de su futura empresa, Valor Consultores, inspirado en su frase personal, dejaré de ser reemplazable. Elaboró un plan de negocios detallado, con clientes potenciales, estructura de costos y proyecciones realistas. Contactó discretamente a personas del sector que confiaban en él, incluyendo aquel cliente que le había dicho si algún día trabajas por tu cuenta, avísame. Al mismo tiempo, continuó cumpliendo sus responsabilidades en Strategics. Sabía que cualquier error llamaría la atención de Mauricio y arruinaría su reputación. Finalmente, llegó el día. Renunció. Con una carta breve, profesional y sin rencores, agradeció la oportunidad y explicó que buscaba nuevos desafíos. Mauricio apenas levantó la mirada. Veremos cuánto dura sin mí, dijo con una sonrisa condescendiente. Daniel salió de la oficina con un nudo en la garganta, pero con el corazón ligero. Por primera vez, sentía que controlaba su destino. Los primeros meses fueron difíciles. No todos los clientes aceptaron trabajar con él de inmediato. Hubo noches sin dormir, presupuestos rechazados y estrategias que fallaban. Pero cada vez que surgía un obstáculo, recordaba la humillación de Mauricio y la frase que lo había motivado, eres reemplazable. Y entonces algo sorprendente ocurrió.
Valor Consultores comenzó a crecer más rápido de lo esperado. Los clientes valoraban su transparencia, su conocimiento y la forma respetuosa en que trataba a su equipo. La reputación de Daniel creció en el sector, y con ella, la confianza de nuevos clientes. En menos de 2 años, lo que había empezado como un sueño modesto se convirtió en una empresa sólida, con un equipo pequeño pero talentoso, y contratos que antes él solo podía imaginar. Un día, mientras revisaba correos, Daniel recibió un mensaje inesperado. Estoy buscando nuevas oportunidades y me han recomendado contactarte. ¿Podrías considerar mi perfil? El remitente, Mauricio Herrera. Daniel se recostó en la silla y sonrió ligeramente. No había alegría maliciosa. Solo la satisfacción de la justicia silenciosa. Mauricio, el hombre que lo había humillado y llamado reemplazable, ahora estaba en la posición de pedirle trabajo a alguien a quien había menospreciado. Daniel respondió cortésmente. Gracias por tu mensaje. Actualmente no tenemos vacantes que coincidan con tu perfil, pero te deseo éxito en tu búsqueda. Y así, Daniel comprendió la lección más importante. El verdadero poder no está en humillar a otros, sino en crear valor y respeto. Mauricio había subestimado su talento. Pero Daniel nunca se subestimó a sí mismo. Y, a veces, la vida se encarga de equilibrar las cosas de manera silenciosa, pero justa. Daniel miraba su reflejo en el vidrio de la oficina una última vez antes de entregar la renuncia. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, era una mezcla de adrenalina y determinación. Durante años había soportado humillaciones, comentarios despectivos y jornadas interminables. Pero ahora, con la carta en la mano, sentía que estaba dando un paso hacia algo más grande que él mismo, hacia un futuro que nadie podía dictarle. El correo electrónico de su renuncia fue breve y profesional. No había reproches, ni indirectas. Solo agradecimiento por la oportunidad y un anuncio de que se marchaba para perseguir nuevos desafíos. Mauricio levantó apenas una ceja al recibirla y dijo en voz alta. Bueno, veremos cuánto dura sin mí. Daniel no respondió. Se limitó a sonreír con discreción. No necesitaba validar nada. Su valor ya no dependía de la aprobación de alguien que nunca lo vio realmente. Los primeros días tras salir de Strategics fueron una mezcla de emoción y miedo. Hesitación, finalmente podía tomar decisiones propias, elegir con quién trabajar y diseñar su visión sin interferencias. Miedo, cada cliente que dudaba de él, cada presupuesto rechazado, cada rechazo se sentía como un pequeño recordatorio de lo lejos que aún estaba de consolidarse. Daniel decidió que su nueva empresa no tendría lugar para la arrogancia ni para el desprecio por el talento. La llamó Valor Consultores, un nombre que reflejaba su filosofía: la gente no es reemplazable cuando se le da el respeto y la oportunidad de crecer. Comenzó con lo básico. Clientes cercanos, contactó a las personas que había impresionado trabajando directamente para ellos mientras estaba en Strategics. Red de confianza, mantuvo contactos discretos con otros profesionales del sector que admiraban su ética y conocimiento. Aprendizaje constante, continuó leyendo, tomando cursos y asistiendo a seminarios. Su educación no se detendría solo porque ya no estaba en un empleo formal. A medida que los primeros proyectos comenzaron a fluir, Daniel descubrió algo importante: los clientes valoraban la transparencia y la integridad más que las grandes promesas o la jerarquía. Cada presentación, cada propuesta, cada solución que ofrecía, estaba fundamentada en resultados medibles y comunicación clara. Pero el camino no fue fácil. Hubo noches sin dormir revisando contratos y presupuestos. Hubo errores que costaron dinero y ajustes que parecían interminables. Hubo momentos en los que cuestionó si realmente había hecho lo correcto al dejar Strategics. Sin embargo, cada obstáculo era también una oportunidad de aprendizaje. Daniel aprendió a delegar, a reconocer sus propios límites y a confiar en un equipo que compartía su visión. Por primera vez, la responsabilidad era un desafío que elegía enfrentar, no un castigo impuesto. Mientras su empresa crecía lentamente, llegó un día que Daniel nunca olvidaría. Un cliente antiguo de Strategics lo buscó directamente. Daniel, necesitamos que lideres un proyecto para nosotros. Sabemos de tu reputación y confiamos en que puedes hacerlo mejor que nadie. Ese reconocimiento fue un golpe silencioso de justicia. Todo el trabajo y la paciencia estaban comenzando a dar frutos. Y entonces sucedió algo inesperado: Mauricio apareció en escena de nuevo. No en persona, sino por correo electrónico. Buscaba una oportunidad laboral y había escuchado que Daniel ahora lideraba Valor Consultores. Por primera vez, la persona que lo había humillado estaba en una posición en la que dependía de alguien a quien había despreciado. Daniel leyó el mensaje con calma. No había rencor, solo la satisfacción de que la vida, de alguna manera, estaba equilibrando lo que antes parecía imposible. Con un simple correo profesional, declinó la solicitud de Mauricio, reafirmando que el respeto y el valor eran la base de su empresa. Y así, Daniel entendió la lección más importante de todas.
El verdadero poder no se obtiene humillando a otros, sino construyendo algo que nadie pueda reemplazar. Mauricio había tenido un título, un cargo y autoridad, pero nunca había comprendido que su fuerza era limitada mientras su arrogancia persistiera. Daniel, en cambio, había construido respeto, conocimiento y un legado que nadie podía quitarle. Por primera vez en su vida, Daniel no solo había dejado de ser reemplazable. Había creado algo en lo que nadie podría reemplazarlo.